Pues para comenzar, ¿qué es el tiro parabólico? Se le denomina así a un movimiento realizado por cualquier objeto con cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o asimismo sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos, que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y por último, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical que se efectúa por la gravedad, y el resultado de este movimiento es una parábola. El tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente variado. El tiro horizontal se caracteriza por la trayectoria curva que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente al vacío. El resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical que se inicia con velocidad cero y va aumentando en proporción de otro cuerpo que se dejará caer del mismo punto en el mismo instante. Hola, yo soy Gerda Tinoco y este es un prototipo del movimiento parabólico. Esta es la base, este es un palito que sirve como catapulta donde se coloca el objeto aquí y por inercia se lanza horizontalmente. Entonces lo que vamos a hacer es agarramos nuestra maqueta, colocamos nuestro objeto y hace el movimiento parabólico. Gracias. Soy Luis García, me tocó exponer qué es un tiro horizontal. El tiro horizontal es aquel movimiento que se da al lanzar algún objeto de cierta altura. Este depende de dos situaciones. El tiro horizontal que se da a una velocidad constante y el tiro vertical. ¿Por qué tiro vertical? Porque al lanzar el objeto de alguna altura tendrá que caer debido a la gravedad. Este tiro, a diferencia del parabólico, es que inicia horizontalmente y no con un movimiento curvo. Hola, soy Greta Tinoco y les voy a hablar sobre el movimiento parabólico. Este es bidimensional y recibe este nombre por el movimiento que hace al proyectarse hacia alguna dirección. Un ejemplo muy claro de tiro parabólico es cuando un misil es lanzado desde su origen hacia un punto final, que sería el blanco. En realidad, son objetos que se mueven en un plano donde hay gravedad. El movimiento del tiro parabólico es elíptico y en la Tierra es tan parecido a una parábola que podemos calcular muy bien su trayectoria, usando obviamente una ecuación matemática de una parábola, pero esta es una ecuación de una elipse un poco más compleja que la anterior. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos, que serían un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, horizontal, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es decir, vertical. Un tiro parabólico siempre tiene que cumplir con las siguientes características: velocidad de la salida inicial, ángulo de elevación inicial, alcance y el objeto tiene una velocidad. Gracias. Hola, soy Marisa Mendoza y hoy les voy a hablar sobre el tiro horizontal. ¿Qué es? Es aquel movimiento que se caracteriza por describir un camino curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente. También es el resultado de dos movimientos independientes. ¿En qué consiste? Consiste en lanzar un cuerpo horizontalmente desde cierta altura. También resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre. Estas son unas de las principales características del tiro horizontal. La velocidad inicial que se le brinda al proyectil es perpendicular a la gravedad.
El movimiento transcurre en un plano, por lo que se necesita de dos coordenadas, X y Y. Se hace desde cierta altura sobre el nivel del suelo. El tiempo que dura el proyectil en el aire se llama tiempo de vuelo. No se toman en cuenta factores como la resistencia del aire ni fluctuaciones en el valor de G. La forma, el tamaño y la masa del proyectil no influyen en su movimiento. El movimiento se descompone en dos movimientos simultáneos, uno vertical hacia abajo, bajo la acción de G, el otro horizontal con velocidad constante. Estas son algunas de sus fórmulas. En esta actividad, el equipo aprendió las características del movimiento en una y dos dimensiones, así como la interpretación de los fenómenos aplicando el concepto de tiro parabólico. Fuimos capaces de resolver ejercicios aplicando sus conocimientos y conceptos desarrollados en este tema. Identificamos los componentes del tiro parabólico en un sistema y los podremos aplicar en los juegos de video, como por ejemplo el Angry Birds. Para concluir la teoría del tiro horizontal, es importante subrayar que si la velocidad inicial del disparo fuera cero, tendríamos una caída libre, y que si la gravedad fuera cero, un tiro horizontal sería un movimiento rectilíneo horizontal a la velocidad constante.